estos días de ayuno, como comentaba Oscar, y ha sido un reto, ha estado difícil, la verdad. Pero creo que el Padre premia el esfuerzo, creo que el Padre lo premia. Y quiero saber cuántos han estado en ayuno, que puedan levantar su mano, amén. Amén. Bueno, habemos bastantes, qué bueno. Y los demás, pues los invitamos a que se puedan incluir. Todavía están aún a tiempo y creo que si los incluimos estaría muy bueno, la verdad. Fíjense que el 29 de mayo vamos a tener una mañana de milagros, la cual va a estar muy buena. Esa mañana lo que vamos a estar haciendo es poder dar el evangelio, es poder ministrar milagros y hacer una fe conjunta para que los enfermos sanen. Entonces lo invitamos a que usted pueda traer a sus amigos, en especial amigos enfermos. Y yo le quiero hacer una observación. Muchas veces la enfermedad física no es la enfermedad única que existe. Hay una enfermedad que puede ser del corazón, puede ser emocional, una enfermedad mental que puede ser los pensamientos, y hay enfermedades, por ejemplo, en nuestras finanzas. Entonces ese día tráigase a cualquier persona que esté necesitada de Dios, porque no solo es una enfermedad física por la cual vamos a estar orando, sino vamos a estar orando por todo tipo de enfermedades. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos vamos a traer a un amigo ese día? Amén. Más o menos, medio convencidos. ¿Cuántos vamos a traer a un amigo ese día? Amén. Eso, me gusta, me gusta. Oremos. Padre, gracias por este día. Dígale gracias, Padre, porque estoy en tu casa. Gracias, Padre, porque estamos dándote la gloria. Y gracias, Padre, porque en este día podemos escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que el día de hoy me tocó hablar acerca de un tema que se titula Libertadores. Digan conmigo, Libertadores. Libertadores. No lo escucho, iglesia amada, Libertadores. Libertadores. Fíjense que hay dos tipos de libertadores en la iglesia, o por lo menos vamos a tocar hoy el día de hoy. Uno, el cual se le asigna una tarea y él no cumple la tarea, que es Jonás. Y otro que se le asigna la tarea y sí cumple la tarea. Muchas veces pensamos que lo que Dios nos dice solo lo dice porque sí. Muchas veces leemos la palabra y decimos, que esto era para los corintios, esto era para, los filipenses, los romanos, y esto no es para mí. Y no nos estamos dando cuenta que en la palabra todo lo que está escrito es para mí. Obviamente sabemos de que hay ciertas cartas que fueron escritas para cierto pueblo, pero eso las podemos aplicar a nosotros. Hay ciertos libros que están escritos en el Antiguo Testamento y lo podemos aplicar a nosotros. Le voy a hacer un ejemplo. Dice la palabra que el Señor vino y dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Alguien me diría, Pablo, pero entonces ahora es permitido codiciar a la mujer del prójimo, porque no está en lo que dijo Jesús, y eso es negativo. ¿Por qué? Porque dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, quiere decir que yo me voy a consagrar para Él, y al momento de yo codiciar a alguien, ya no lo estoy amando de todo corazón. Dice la palabra que yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, y al momento de codiciar a la mujer de mi hermano, dejo de amar a mi hermano. Entonces, hay muchas cosas que tratamos nosotros en la palabra de no ponerle un sentido en lo presente o a lo actual, y es porque lo estamos ignorando. La voz de Dios llega a nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es escucharla y accionar. Diga conmigo, escuchar y accionar. El problema es que muchas veces solo escuchamos y no lo accionamos. Entonces un libertador es una persona que tiene la promesa de Dios, que obtiene una promesa de Dios, que obtiene la parte de las herramientas y el plan y el diseño de Dios para su vida, pero lo pone en práctica. Entonces muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, nos quejamos porque no tenemos un buen trabajo, no tenemos un buen ingreso, porque hay alguien en nuestra casa enfermo, y es porque no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, dice la palabra que hay que diezmar. Es que no, porque el diezmo del Antiguo Testamento, yo no creo en eso, y tiene que bajar el mismo Padre para que Él me diga que tengo que diezmar. ¿Por qué va a estar esperando que Dios baje a que le diga que diezmar si está en la palabra? Es que Pablo en la palabra dice no matarás. No, usted anda ahí, es un ejemplo, ¿verdad? Matando ahí a un montón de personas. Y tiene que bajar el mismo Espíritu Santo en forma de paloma y decirle no tenés que matar a nadie. Y hasta ese momento usted entiende, no. El Padre muchas veces nos habla, la mayoría de veces nos habla por medio de su palabra, y debemos de entender. Cuando no cerremos nuestros oídos, no cerremos nuestro entendimiento y nuestra mente y pongamos en práctica lo que dice la palabra. Fíjense que los libertadores no fueron personas perfectas. La única persona libertadora perfecta fue Jesús.
Todos los libertadores han sido humanos, todos los libertadores en la palabra y todos los libertadores alrededor de la historia. Por ejemplo, cuando conquistaron América, cuando conquistaron ciertos países, han sido humanos, todos cometemos errores. Muchas veces pensamos de que la palabra de Dios es para las personas que no cometen errores y uno dice, es que yo no soy indigno de la palabra de Dios. Ok, tal vez usted no se siente digno, pero si usted la empieza a hacer, usted se va a estar volviendo digno de la palabra. Entonces, la idea de hoy es que usted y yo salgamos con una mente de libertadores, que salgamos con una mente que yo entienda, que no tenga que tener miedo. Tengo que tener una mente que yo pueda entender, yo pueda trazar algo distinto para mi vida y pueda venir y salir adelante. Amén. Entonces, fíjense que Moisés, el nombre Moisés, se deriva del verbo salvar o salvado de las aguas. Si usted se va a los evangelios, las aguas representan donde estaban los peces. Las aguas representan donde obviamente el mar o los lagos, los ríos, y en las aguas sucedieron muchas cosas, como Jesús se bautizó en un río. ¿Se recuerdan que el estanque, había alguien que necesitaba una sanidad, el estanque se movía y la persona se tiraba y salía sano? Moisés abrió el mar en dos. Ayúdenme con otro ejemplo de aguas. Eliseo tuvo que abrir también en dos las aguas, y hay bastantes ejemplos en donde vemos las aguas en representación. Si usted se da cuenta, la palabra Moisés, que significa sacado de las aguas o salvado de las aguas, era un diseño que él ya traía desde su nombre. Yo le quiero preguntar a usted el día de hoy, ¿usted sabe qué significa su nombre? ¿Se ha metido a Google por lo menos saber qué significa su nombre? Por ejemplo, Pablo significa humildad, significa el pequeño. Alejandro creo que significa conquistador guapo. Nah. Conquistador. Conquistador. Entonces, mis dos nombres dicen que es un conquistador humilde. Ahora, el otro asunto es poder llegar a ser el conquistador humilde. Entonces, ¿qué está diciendo su nombre? ¿Qué es lo que dice de usted el nombre? Entonces, si se da cuenta, Moisés ya venía con un diseño preparado para él poder venir y salvar. Entonces yo le quiero decir algo, nosotros tenemos que prepararnos porque hemos sido llamados a liberar cautivos, a sacar de la cárcel a las personas, y no solamente estamos hablando de una cárcel pavoncito, cárcel zona 18, sino sacar de una cárcel de pecado a las personas, sacar de una esclavitud a las personas. Estamos hablando de que somos libertadores de los demás. Pero si yo no pongo la palabra en práctica de primero en mí, va a ser mucho más difícil poder exponerla a los demás. Entonces, si usted se da cuenta, Dios a Moisés le dio la capacidad de poder en su nombre llevar las aguas que él iba a atravesar. Dios a Moisés le dio la capacidad en su nombre de poder saber que él iba a estar en el río y una egipcia lo iba a recibir, su hermana lo iba a seguir y después iba a contratar a la mamá. Y Dios le dio la capacidad también a la mamá de Moisés de ver cómo salvar a Moisés. Entonces yo no sé si usted se acuerda cuando lo trajeron a los pies de Jesús. Fue por medio de un retiro un día con el padre, fue viniendo a la iglesia, fue por una transmisión, fue por la radio, fue por la televisión. Pero a alguien Dios le dio la capacidad de poder salvarlo a usted. A alguien Dios le dio la capacidad de poder meterlo a usted a una cesta y salvarlo. Entonces, el problema cuando nos meten en una cesta es que nos empezamos a acostumbrar a la vida de un egipcio. Y en este caso Moisés lo adoptaron en el palacio. Se recuerda que lo amamantó su mamá, después lo adoptaron en el palacio. Y cuando lo adoptan, Moisés empieza a agarrar todas las costumbres, Moisés empieza a agarrar toda la cultura egipcia. Y muchas veces cuando nosotros somos salvados, empezamos a agarrar una cultura que nos volvemos perezosos. Nos volvemos perezosos en el evangelio, nos volvemos perezosos en el reino y no actuamos como lo que somos unos libertadores. Entonces, cuando yo entiendo que hubo alguien que dio su vida por mí hace más de 2000 años, y yo entiendo que hay alguien que me puso en una cesta para que yo obtuviera mi salvación, yo tengo que replicar lo mismo y meter a cuantos yo pueda en una cesta. Entonces, miren qué interesante, porque Jesús viene y él multiplica los panes y los peces por 2 ocasiones. Y cuando sobraba, le decía a los discípulos, métanlos en las cestas y llévenselos a sus casas. Sobrando. Entonces el punto de hoy es que las cestas traen libertad. Es que las cestas hacen que la gente se salve.
Pero ahora Pablo, pastor, ¿cómo le voy a hacer para no obtener cesta? ¿Voy a estar metiendo a alguien en una canasta? No, sino que la cesta es la palabra de Dios, en la cual usted pone a alguien, la cual usted deposita a alguien, y ese alguien se va a salvar por la palabra de Dios. Dele fuerte las palmas a él. ¿Se ha preguntado usted por qué tanto golpe en su vida? ¿Por qué tanta frustración en su vida? Porque vivir en una cesta no es fácil. Yo me recuerdo cuando era pequeño, con mi hermano mirábamos una película de Moisés, se llamaba El Príncipe de Egipto, y cuando lo metían a Moisés en la canasta, iba por un río y los cocodrilos trataban de agarrar la canasta y no podían. No sé si fue al final así, tan así, pero imagínense a un niño recién nacido metido en una canasta. Qué estabilidad, qué confort, qué suavidad iba a tener el niño. Entonces muchas veces no entendemos que cuando nos ponen en el agua, nos ponen en el río, que es el camino de Dios, que es la vida, vamos a sufrir golpes, vamos a pasar pruebas. Dios va a permitir que pasemos pruebas, pero la prueba es lo que me habilita a yo poder cambiar de gloria, la prueba es lo que me habilita a yo poder cambiar de nivel. Entonces todo lo que a usted le ha pasado, todo lo que usted le ha pasado porque ama a Dios, le va a ayudar para mí. Entonces, no importando si ha sido en la parte de salud, si ha sido en la parte emocional, amorosa, financiera, en lo laboral, todo lo que le pasa le ayuda a bien. El punto es entender que estoy en la cesta y que debo tener cestas. Entonces, cuando yo entiendo que un libertador se originó por algo que pasó en una cesta, en un río, yo tengo que ver y regresar de donde Dios me sacó a mí. Tal vez usted nació en una familia con mucho dinero, pero el dinero no lo es todo. Tal vez usted nació en un pueblo que nadie conoce y usted poco a poco fue integrándose a la sociedad, en la ciudad, y usted fue haciendo las cosas así y fue causando algo diferente en su vida. Estudió, tal vez no estudió, pero sin importar lo que haya pasado, sin importar, Dios tiene un diseño para usted. Dios tiene un plan para usted. Todo lo que ha sufrido es porque Dios lo quiere hacer un libertador de personas. Dice la palabra que después Moisés viene y salió a dar su vueltecita por Egipto, y cuando sale a dar una vueltecita por Egipto, vio cómo estaban tratando mal al pueblo de Dios, y cuando estaban tratando mal, él se metió a defender a alguien y mató a un soldado egipcio. Cuando lo mata, dice la palabra que él regresa y al día siguiente él vuelve para ver qué había pasado. Y la gente del pueblo de Dios le empezó a acusar que él quién era, porque había matado a un soldado egipcio. Dice en ese momento que Moisés, estremecido, Moisés impactado, se fue de Egipto y salió huyendo. Y cuando Moisés sale huyendo, se va al pueblo, se va a la ciudad de Madián, la cual es un desierto. Entonces mire qué interesante esto, porque nuevamente vemos el desierto en la palabra. Muchas veces no entendemos que los desiertos son preparadores de libertadores. El desierto de Jesús activó su ministerio. El desierto de Moisés activó su modo libertador para que él pudiera sacar al pueblo de Dios de Egipto. Entonces, el desierto que usted puede estar pasando el día de hoy, el desierto que usted pudo haber vivido, es la parte que lo va a catapultar para poder ser libertador. Entonces el desierto es horrible, amados. En el desierto hay calor, en el desierto hay frío, en el desierto hay hambre, en el desierto hay animales que lo quieren comer a uno, en el desierto no hay sombra, pero ahí es donde Dios se glorifica en su vida. Ahí es donde el Padre hace las cosas nuevas. Ahí es donde el Padre lo está formando. Entonces yo tengo que ver, yo tengo que entender que los desiertos son para mi formación. El día viernes tuvimos una vigilia y Douglas contaba que el Espíritu Santo le dio una visión y él veía un desierto, él veía una tierra seca, la cual estaba rajada, y cuando tuvimos la vigilia, él veía que se desmoronaba un río bueno, y que todo empezaba a dar fruto. Creo que estamos entrando a una época por este ayuno que estamos haciendo, el cual nos está trasladando de un desierto a la gloria postrera. De un desierto a la gloria que el Padre quiere. De un desierto a lo que Dios quiere para usted. Hay algo nuevo para su casa. Hay algo nuevo para su familia. Hay algo nuevo para su trabajo. Hay algo nuevo para su empresa. Hay algo nuevo para Rey de Reyes. Pero aguantemos. Soportemos el desierto. Es que es difícil, amados.
¿Cuántos hemos pasado pruebas aquí? Todos. ¿Cuántos están en una prueba en este momento? Casi todos. ¿A cuántos se les hace fácil la prueba en este momento? A nadie. ¿A cuántos se les hace difícil la prueba en este momento? A todos. Pero hay que resistir. Hay que resistir. El Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo lo alienta. El Espíritu Santo lo bendice. El Espíritu Santo lo anima. El Espíritu de Dios está con usted. Resista, iglesia. Hay que resistir. Dice la palabra que Él no nos pone pruebas más grandes de las que no podamos soportar. Entonces lo que usted está pasando el día de hoy, usted lo puede soportar. Ah, pastor, porque ya estoy harto. Ya estoy cansado, ya somos dos. O somos todos, la mayoría aquí. Pero hay que soportar, hay que aguantar, hay que esperarse. Entonces tenemos que entender nosotros que el desierto me va a catapultar para yo poder ser un libertador. Entonces muchas veces no esperamos, muchas veces nos desesperamos y muchas veces lo que hacemos es, no, mejor yo dejo tirar las cosas, ya no voy a la iglesia, cierro mi grupo, dejo de servir. Y no me estoy dando cuenta que lo que Dios está haciendo es formándome para yo poder ser libertador. Entonces, el profeta Isaías, en la palabra apostólica y profética de este año, nos decía a él que Él nos ha enviado a liberar a los cautivos y darle libertad a los prisioneros. Dios nos ha ido capacitando para que nosotros lo podamos hacer. El 29 de mayo que vamos a tener la mañana de milagros, es el día que nosotros tenemos que traer. Entonces, mire, quedan, ¿qué? ¿3 fines de semana o 2 fines de semana? Yo le quiero preguntar, ¿usted ya tiene a alguien para traerlo? Entonces no lo deja el sábado ahí bien, lo tienen que llamar. Amados, enfermos hay un montón. Gente con necesidad, todos estamos con necesidad. No lo deje. ¿Por qué? Porque si usted ha estado en un proceso, aproveche el proceso y dígale a Dios que ya lo saque del proceso. Dice la palabra que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces, si usted no hace que dé fruto, ¿cómo Dios lo va a sacar del proceso? Entonces, muchas veces esperamos que, bueno, voy a esperar aquí hasta que Dios me saque el proceso. Pero Dios lo que quiere es que nos activemos. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos algo. Mira, la palabra dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, se encuentra con la zarza ardiente. Usted sabe muy bien la historia. Y si no, vaya al libro de Éxodo, es muy buena. Y cuando se encuentra con la zarza ardiente, viene Dios y le empieza a hablar. Eso está para que lo pueda leer en su casa, que no va a dar tiempo. Éxodo 3, 11 y 14. Le empieza a hablar y le empieza a decir lo que tiene que hacer. Pero en el verso 13, dice, después de que Dios le había dado la instrucción, se lo voy a leer todo. Éxodo 3, 11, 14. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme delante del faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Escuche bien. Y Dios le contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Miren qué impactante esto. Dios les contesta, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Si se da cuenta, las dudas de Moisés son muy iguales a las nuestras. ¿Y qué voy a decir, Señor? Si yo estoy hecho penta, ¿qué le voy a dar al otro? Si yo no he dado un buen ejemplo, ¿qué le voy a dar al otro? Pero Dios viene y no le importa lo que haya sucedido. Moisés había matado a alguien. Moisés había venido y había matado. ¿Me escucho? Moisés había venido y había matado a alguien. Pero a Dios no le importó que Moisés había matado a alguien. Creo que Moisés tuvo su proceso de esa muerte que él tuvo. Tal vez la Biblia no lo relata, pero a Dios lo que le importaba era que Moisés cumpliera el diseño de Dios. Entonces las preguntas siempre van a venir a nosotros. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Es que soy bien chiviado, padre. Es que no se me va a hablar en público. Es que padre, no tengo amigos. Pues haga amigos. Es que padre, no tengo a quién hablarle. No sea mentiroso, que hay un montón de gente allá afuera.
Es que padre, en mi familia todos somos cristianos. Pues vaya a otra familia. Es que padre, fíjate que toda mi cuadra es evangélica. No seas mentiroso. No seas casaquero, eso no es cierto. Es que fíjate, padre, que toda la zona 12 donde yo vivo está adorando, padre. O sea, yo de verdad ya no puedo hacer nada más en la zona 12. Diría buen Chapín, no seas casaquero. Las excusas van a haber, amado. Siempre vamos a encontrar la excusa. Siempre vamos a encontrar algo que yo diga, bueno, no puedo hacerlo. Siempre va a haber algo que me va a traer una excusa. Si usted se da cuenta, Dios se presenta en la expresión del yo soy. El yo soy significa el autosuficiente, el que todo lo puede y el que para todo, el que todo le es posible. Entonces, aquí empezamos a ver cómo no importa de dónde yo vine, de dónde nací o en dónde nací, quiénes fueron mis papás, no importa cuál es mi descendencia o mi ascendencia, no importa. Lo que importa es lo que Dios dijo. Y si Él dijo que yo voy a ser un libertador, es porque yo lo voy a lograr hacer. Si Él dijo que yo voy a ser un libertador, es porque yo voy a poder ser un libertador. Pero el punto es que usted se la crea. Dios le está diciendo, yo soy contigo. Yo soy contigo. El que todo lo puede, el que todo lo puede hacer, el autosuficiente, yo soy. Pero usted se lo cree. Es difícil muchas veces creerle a Dios. Porque uno lo dice, pero no lo hace. Y aquí yo le pregunto, ¿cuántos tienen fe? Y todos, tenemos fe. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué tenemos necesidad? ¿No dice la palabra que todo lo que pedimos en su nombre, Él nos lo dará? Entonces, ¿por qué usted falta a la iglesia? ¿Por qué yo peco? Yo tengo que entender que el yo soy se tiene que hacer en mi vida. Yo tengo que entender que el yo soy se tiene que expandir en mi vida. El autosuficiente está con usted. El todopoderoso está con usted. El que todo lo puede está con usted. Para el que no hay nada imposible está con usted. El que todo lo puede hacer, el que creó los cielos y la tierra, está con usted. Entonces usted se da cuenta, Moisés sale del palacio huyendo, pero Moisés regresa en la unción del yo soy. Entonces es muy diferente de donde Dios me sacó a lo que me he convertido y cómo voy a volver a Dios. Creo que a Dios todo nos sacó aquí de la muerte, todo nos sacó del pecado, pero la pregunta del millón sería el día de hoy: ¿cómo lo sacó usted Dios? Enfermo, con vicios, en pecado, igual que yo. Pero ¿cómo regreso hoy a Dios? ¿Será que regreso siendo el mismo hombre viejo? ¿O será que regreso con el gran yo soy en mi ser? Moisés salió de una forma, pero Moisés regresó de otra forma. Moisés siendo tartamudo, Moisés se le trababa la lengua para poder hablar, pero llevaba el gran yo soy adentro. Moisés había matado a un egipcio, había pecado, pero llevaba el gran yo soy adentro. Moisés había tenido su escuela, su educación egipcia, no de acuerdo a los valores del pueblo de Israel, pero llevaba el yo soy adentro. Moisés había tenido pruebas que pasar, Moisés había vivido en un desierto, pero llevaba el yo soy adentro. Entonces no importa cómo salí, sino importa cómo vuelvo. Entonces cuando Moisés regresa, Moisés no regresa igual. Moisés no regresa el mismo chavo que salió, sino que Moisés regresa siendo un hombre ya con esposa, maduro, procesado en el desierto, sufrido en el desierto. Regresa de una forma distinta, pero con el gran yo soy. Y el gran yo soy fue el que activó a Moisés, fue el que le dio la pauta a Moisés para poder liberar al pueblo de Israel. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer ustedes. Permanecer en Dios, permanecer en el yo soy, permanecer en el gran yo soy. Si algo le ha salido mal en estos últimos tiempos, recuérdese que el yo soy está con usted. Si algo usted ha estado frustrado en estos últimos tiempos, el gran yo soy está con usted.
El gran yo soy va con usted. Ha tenido un familiar enfermo, el gran yo soy está con usted. No le ha salido un negocio, el gran yo soy ha estado con usted. Sufrió un accidente, el gran yo soy está con usted. Se le murió un pariente, el gran yo soy está con usted. El que todo lo puede está con usted. El que todo lo soporta, el que todo lo sostiene, el que creó los cielos y la tierra, Él está con usted. Voy a seguir el tema el día martes, en la transmisión de Facebook Live para que los miren. ¿Cuántos se van a conectar el martes? Amén, que levanten la mano. Eso, a las 9 de la noche vamos a seguir con el tema. Lo que necesito que usted se lleve en su corazón, que para ser un libertador tiene que tener el gran yo soy adentro de usted. No importa cómo salió, sino cómo usted va a volver. Si lo sacaron usted de drogas, lo sacaron usted de vicios, no importa. Lo importante es cómo va a volver usted. Así que yo le quiero hacer una cordial invitación a que deje entrar el gran yo soy en usted. Diga, gran yo soy, entre en mí, hazte vida en mí, acciona en mí y vuélvete una realidad. Y va a ver que así Dios va a empezar a tomar un lugar que tal vez hasta hoy no había tomado. Y Dios va a hacer grandes cosas con usted. Dios va a hacer grandes maravillas con usted. Dios va a hacer señales, prodigios y milagros con usted. Y va a ver que el gran yo soy le va a cambiar la vida. Amén. Sea toda la gloria al Padre. Les recuerdo que la próxima semana tenemos bautizos para que usted pueda apuntarse conmigo, con mi hermana María Elena que está aquí abajo, para que usted pueda mantenerse informado y usted se pueda incluir en los bautizos.